punto. Mira, ¿quién ha ido a terapia? Ajá. Y a terapia que es distinta a la terapia, esa es otra cosa. Esa también ayuda. Pero es la terapia y la gente levanta la mano, etcétera, pues, sin vergüenza. Los hombres todavía les cuesta. Y por eso vamos a hablar con Abel Saraiva, psicólogo y profesor de la UCB, @Abel Saraiva, que seguramente muchos de ustedes lo han visto en Twitter y sobre todo en TikTok. Abel, ¿estás Buenas ahí? tardes. ¿Cómo Sí, estás? claro que sí. Hola. ¿Cómo están? Tú sabes que ahorita que escuchaba lo de la terapia, sabes que de hecho el psicoanálisis comenzó un poco tratando de darle Sí. respuesta a esa sensación, ¿no? De cómo nuestra vida sexual y lo que finalmente va a pasar con la gente tiene un impacto en la salud mental, ¿no? Luego, por supuesto que eso evolucionó, se transformó, pero en este momento creo que estamos en una circunstancia beneficiosa para hablar de la búsqueda de ayuda, de la búsqueda de atención desde el punto de vista de salud mental, aunque todavía quedan muchísimos prejuicios. Claro, pero ¿sabes qué? Yo creo que de unos años para acá el tema de la salud mental se abrió y la gente empezó a contar, yo no sé si por la llegada de las redes sociales, La pandemia también, la la gente estuvo muy pandemia, la sola. gente Sin empezó a duda. hablar más sobre depresión, sobre ansiedad, sobre trastorno límite de personalidad, sobre un montón de condiciones relacionadas con la salud mental y la importancia de cuidarla. Entonces, por eso te hemos llamado. ¿Por qué es importante cuidar la salud mental? ¿En qué nos beneficia como seres humanos cuidar, digamos, hacer una higiene mental cada cierto tiempo? Mira, yo creo que tal como dicen, la pandemia marcó un punto crítico donde la gente al verse encerrada en casa se dio cuenta de, bueno, de cómo estaba viviendo, ¿no? Eso no quiere decir que nos hicimos mejores personas después de la pandemia, pero sin duda que empezamos a verle la cara a temas que habíamos evitado. Incluso creo que esa apertura está llevando a que, qué sé yo, figuras tan importantes como Lewis Hamilton este fin de semana confesó que había tenido una seria crisis de salud mental por, bueno, haber pasado tanto tiempo sin ganar una carrera y cada vez más personas hablando de esto. ¿Por qué es importante hablar de salud mental? Bueno, hay una sencilla razón y es que tú puedes tener una excelente salud física desde el punto de vista de que tu organismo esté funcionando bien, pero si no tienes salud mental no puedes utilizar nada de eso. O sea, es decir, tú puedes tener tu corazón perfecto, tu hígado muy bien, tus riñones funcionando de maravilla y resulta que si no te puedes parar de la cama porque no tienes el ánimo, la Ujú, disposición ujú. para hacerlo o te ves asaltado por un ataque de pánico, definitivamente no puedes avanzar. Caso contrario, cuando tú tienes buena salud mental, de pronto puedes estar pasando por algún tipo de dolencia física, de malestar y aún así hacer frente. O sea, la salud mental de alguna manera es una llave que abre las puertas con las cuales nosotros podemos transitar en nuestra vida. La verdad habría que decir también que la salud no es una cosa como disociada donde la salud física y la mental están por separado, porque por lo general incluso cuando no tienes buena salud mental, tu salud física sufre, empiezas a deteriorar tu vida y eso va desde la obesidad hasta problemas cardíacos, ¿no? Entonces, pasando incluso por enfermedades más complejas como el cáncer, lupus, entre otras tantas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un desafío y es que, bueno, como nosotros desde la salud mental podemos llevar vidas mucho más plenas, o sea, y rara vez, y esto se los dejo allí también, rara vez la vida se pone peor cuando tú vas a terapia, es decir, es muy poco probable que tu vida empeore luego de que decidas hablar de tus problemas. Incluso hay quienes dicen que no importa al final quién te va a hacer la terapia si ya ahí diste el paso de reconocer que necesitabas hablar con alguien, que Sí. alguien te escuche, pero eso también ha generado algunas controversias porque surgen pues otras disciplinas y habría que diferenciar, creo que tú puedes darnos una ayuda en esto, a diferenciar entre psicólogo, psicoanalista, psiquiatra y luego la aparición de una figura más reciente que es el coach y otro tipo de terapias pues ya un poquitico más informales. Sí, mira, lo primero que hay que destacar es que definitivamente tú no puedes poner tu salud mental en manos de cualquiera. Ujú, Creo que también esa apertura al tema de la salud mental ha llevado a que, bueno, la gente confunda que tu tarotista puede ser una forma de terapia. ujú, Oye, ujú. yo sin cuestionar que alguien pueda de repente sentirse a gusto con esto, yo nunca recomendaría, no sé, una persona deprimida que se lea las cartas y la vida te va a mejorar. O sea, por ahí no van los tiros, ¿no? Sí, Ahora, que con la bruja la, Prado del Este.
Sí, o sea, mira, chévere, si te funciona, perfecto, pero yo no te lo recomendaría, o sea, y creo que en eso hay que ser como muy responsable. Rápidamente, las diferencias. El psiquiatra es un médico que tiene la posibilidad de recetar y prescribir fármacos porque su interés en principio está puesto en cómo las afectaciones de la salud mental tienen un impacto en la química de tu cerebro, en la dinámica de tu vida y pueden ayudar desde la herramienta farmacológica a que tú tengas una respuesta que sea útil. Y pongo un ejemplo, cuando alguien se deprime le cambia la química del cerebro y por más que uno quisiera decir que solo las personas se van a curar con palabras, hay momentos donde necesitas ese rescate Sí. farmacológico que te ayuda a restablecer. Ahora, el psicólogo está orientado a pensar, bueno, sobre los procesos mentales y la conducta humana y en ese sentido, pues bueno, el trabajo está más orientado hacia esta parte que quizá conocemos del lado de la cura por la palabra, lo cual comparte allí un camino con, por ejemplo, el psicoanálisis que puede ser ejercido, puede ser llevado adelante por psicólogos, por psiquiatras que tengan la debida formación. Hay algunas corrientes del psicoanálisis que admiten incluso otro tipo de profesionales, pero en esencia estos son los que están legalmente facultados para poder ejercer el psicoanálisis. Y finalmente, nosotros vamos a encontrar con esta figura, por ejemplo, como la del coach, que es una persona que te va a dar algún tipo de indicaciones, que te va a brindar algún tipo de apoyo, pero hay que tener mucho cuidado. Claro. Zapatero a sus zapatos. ¿De qué puedes ser coach tú, por ejemplo? Tú puedes ser, si tú, qué sé yo, eres un empresario exitosísimo, tú puedes ser coach de negocios porque orientas a alguien en cómo hacer ciertos pasos, ¿no? O sea, le acompañas desde tu experiencia. Pero ¿qué ocurre? Si tú estás deprimido, si tienes ataques de pánico, si tú estás pasando por este tipo de experiencia, yo no recomendaría que en primera instancia te pusieras de la mano de un coach. Tú puedes usar un coach para un tema de negocios, para un tema de toma de decisiones, para un proceso deportivo, para algún tipo de acompañamiento Claro. que implica que la experiencia del otro te sirve. Como algo complementario. Y para cerrar, porque nos queda muy poco tiempo, ¿qué recomiendas tú para cuidar la salud mental? El ejercicio, por ejemplo, comer sano. ¿Qué recomiendas para aquellos que nos están escuchando Reunirse con los amigos. sí, ¿Cuál es, que digamos, están sufriendo lo de que no debe esto? faltar en esa O sea, lista? ¿cómo bajarle al estrés, que es el principal causante bueno, de problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, etcétera, ¿no? Sí. Hay estudios que demuestran que las personas que tienen buenas redes sociales de apoyo son personas que tienden a estar mucho más protegidas desde el punto de vista de su salud mental. Pero para saber qué hacer es muy sencillo y a la vez complicado. Autocuidado es el pilar fundamental y la base para esto es sumar y restar. Si ya yo tengo un conjunto de cosas en mi vida que me restan, que me generan estrés, ansiedad, preocupación o malestar, yo esto lo tengo que contrarrestar con acciones que a mí me hagan sentir bien. Y esas son tan diversas como los gustos de cada persona. O sea, pero si a mí, por ejemplo, ver el fútbol me hace sentir bien, entonces eso es algo que yo puedo incorporar a mi vida. Si a mí caminar me hace sentir bien, voy y camino. Si a mí, qué sé yo, sentarme a leer, meditar, cualquier acción, siempre y cuando esa acción te genere a ti una sensación de bienestar y que cuando tú sumes y restes al final de tu día sean más las cosas que te están generando bienestar que aquellas que te producen malestar, porque estrés cero o preocupaciones cero no existe, pero estas se pueden mitigar y se pueden gestionar de una mejor manera cuando tienes también experiencias gratificantes en tu vida y lo haces consciente de una práctica cotidiana. Muchísimas gracias. @Saraiva, lo pueden buscar. Además en TikTok tiene videos muy precisos y me parece mucho más profesionales que una cantidad de gente que sale a hablar que la depresión Sí, sí, no es sí. nada. Eso puede ser un complemento después de haber ido al psiquiatra o al psicólogo. Claro. Un abrazo. Nos vamos con música, Jack Johnson, y ya volvemos. If I Had Eyes.